Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Y en este vídeo os voy a enseñar desde lo más básico del combate, cuerpo a cuerpo, hasta ya un tema más avanzado. Y para que vosotros aprendáis, os voy a ir explicando lo que voy haciendo, cómo me voy pegando y demás en lo que es la batalla. Hay que decir que yo no soy ningún pro. Pero bueno, sí que tengo cierto tiempo de juego, entonces puede que os pueda enseñar algo, explicar algunas cosas que a mí me vinieron bien y así vosotros mejoréis bastante en lo que es el combate cuerpo a cuerpo. Hay que decir que estos son varios vídeos que he estado grabando de varios combates que hemos realizado de duelos y voy a juntar, entonces puede que os parezca algunos saltos un poco raros y demás, pero bueno. Para que lo entendáis, ahora mismo vamos a empezar desde lo más básico y vamos a llegar hasta un punto que ya es algo bastante más avanzado, ¿vale? Dicho esto, empecemos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Last Oasis tiene un combate direccional, es decir, tenemos ataque desde la izquierda y ataque desde la derecha y el ataque desde arriba. Entonces hay que aprender lo que es lo básico de con el botón izquierdo atacamos, botón derecho defendemos, pero también defendemos de manera de una manera desde ese punto. Como veis, yo ahora mismo estoy cubriéndome de diferentes alturas, izquierda, derecha, arriba, ¿vale? Entonces tenéis que empezar a... Os recomiendo hacer duelos con vuestros compañeros de clan para ir haciendo lo que es mejorar la defensa. Que yo creo que es lo principal que hay que aprender, a defenderse, a conseguir parar los ataques. Luego, en la configuración del juego, yo os recomiendo que tengáis configurado para el ataque fluido, ¿vale? Eso hace que no necesites soltar el ratón para cuando quieres cambiar de una dirección a otra. Por lo tanto, es, como su nombre dice, más fluido. Otro concepto que hay que tener en cuenta es el tema de cómo tenéis de acercada o lejos la cámara. Ahora mismo yo estoy en un sitio cerrado. Viene bien tener la cámara cerca porque si no se te va a bloquear con las paredes y demás y va a ser un poco locura. Entonces ahí yo me la suelo acercar y como veis lo tengo bastante cerca. Sin embargo, cuando estás en combate, que estás donde hay walker y estás fuera básicamente, que no hay paredes y tal, que es lo más normal, se recomienda que sea la cámara mucho más alejada. De esta manera es más fácil que cuando os atacan por la espalda o viene algún enemigo, verlo. Por lo tanto, por favor, cuando estéis fuera, cámara alejada. Otro dato a tener en cuenta es la arma que usa el enemigo. No es lo mismo que tú vayas con un arma corta y él vaya con un arma corta, como puede ser un copes o una espada de hueso, que es lo más común, a que se use una katana, por ejemplo, en el lado contrario, una Simblade. ¿Qué pasa? Que eso lo que hace es que si alguien va con arma larga y tú vas con corta, tienes que estar siempre muy pegado a él. No puedes estar alejado, porque si estás alejado, lo que estás haciendo es darle mucha ventaja, ya que él tiene más distancia. Tienes que estar siempre pegado e intentando moverte de tal manera de que sea muy difícil darte o encontrarte, por así decirlo. Con la katana realmente es bastante complicado porque es bastante rápida, pero con otras armas es mucho más fácil marear al enemigo cuando tiene un arma larga. Así que recordad, cuando estáis pegándoos con armas cortas versus un arma larga, siempre estar cerca. Y si es al contrario, pues intentar alejaros siempre, ¿vale? Otro dato a tener en cuenta y muy importante es el movimiento. Yo creo que aquí esto se me da bastante bien. Y básicamente lo que tenéis que hacer es moveros por la batalla. No estéis uno enfrente del otro atacando y sin hacer nada. Os tenéis que mover de izquierda a derecha. Y cuando vayáis a atacar, os acercáis. Cuando queráis defenderos o recuperar estamina, os alejáis. No os quedéis quietos porque lo que hace eso es que básicamente le ponérselo más fácil al enemigo. La idea es que tú te estés moviendo alrededor de él o él y intente él darte. A mí yo creo que eso se me da bastante bien y hago muchas veces que incluso mareo al enemigo de tal manera que no me llega ni a asestar ningún golpe. Por lo tanto, yo recomiendo que os mováis mucho por la batalla
y que estéis dando vueltas siempre al enemigo, todo lo que podáis para que no os ataque fácilmente. Vamos con un concepto bastante avanzado y más, diría que el más avanzado de lo que hay de los temas de batallas, y es el chamber. El chamber básicamente es cuando tú atacas a un enemigo, él se defiende con su propio ataque, pero puede realizar un segundo ataque más rápido. Venga ya. Entonces muchas veces es muy difícil pararlo. Ahora mismo lo estáis viendo, que yo le ataco, pero él se le defiende bastante bien haciéndome chambers y no puedo pararlo todo, ¿vale? Venga ya. Este concepto es bastante avanzado, es más, a mí no se me da nada bien. Me la he... Pero os recomiendo que aprendáis Se me la he hecho toda, a realizar chambers. ¿Por qué? Porque si tenéis esto ya tenéis GG. todo prácticamente. Ya habéis aprendido todo lo anterior. Básicamente para realizarlo, como he dicho, es cuando van a atacarte, tú cargas tu ataque y lo intentas atacar. Suelta a la misma vez que él, pero un poquito más retrasado. Entonces tu propio ataque le para a él y tú puedes atacar... le puedes atacar una segunda vez mucho más rápido. Y muchas de estas veces él no le da tiempo para defenderse, sobre todo si tiene poca estamina. Entonces hace que prácticamente, si sabes manejar el chamber, pues aparte de que es muy difícil de que te hagan daño, de que te ataquen y te hagan daño, tú le vas a dar muchos golpes que él va a ser muy difícil que los pare. Dicho esto, no tengo nada más que explicar. Yo creo que ya os he dicho desde los conceptos básicos de la batalla a algunos tips de cómo cambiar la cámara y demás, que os puede venir muy bien, a luego ya el chamber, que yo creo que es lo más avanzado. El juego en sí requiere mucha práctica en el tema de los duelos para mejorar. No voy a decir yo 4 palabras y vosotros vais a ser unos genios, pero sí que os va a venir bien saber esto para intentar realizarlo, para aprender cómo moveros, para ver cómo hacer todo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. No paréis de hacer duelos con incluso vuestro propio clan o con otras personas y así mejorar. Y si os ha gustado el vídeo, darle like. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Hasta la próxima.